Y hoy tenemos un tema muy importante que vamos a tocar y que de hecho queremos invitar a todas las mujeres hermosas que siempre nos escuchan y los caballeros, ¿por qué no? Si tienen alguna duda. La endometriosis es una enfermedad que se caracteriza sobre todo por un dolor pélvico bastante intenso durante la menstruación y normalizar este dolor hace que se tarde en diagnosticar la enfermedad. Incluso hay una media ahí como de 7 años. Hoy vamos a hablar de la endometriosis. ¿Y quién nos acompaña, mi querido Dum? Bueno, en esta tarde nos acompaña el doctor Josué Vargas. Él es ginecólogo, así que le damos la bienvenida. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí en Todo Bien y en Teletica Radio. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes por la invitación. Primera vez, ¿verdad? Primera vez que nos vemos por acá. Ojalá que no sea la última. Estamos a la orden, todos los que necesiten de preguntas, también a las pacientitas, bueno, a las audientes. Buenísimo, buenísimo. Excelente, 5709115. La endometriosis, hablemos, ¿cómo se produce esta? ¿Es una enfermedad? Claro, de hecho la endometriosis tiene un detalle y es que es una enfermedad que se ha venido descubriendo cada vez más cosas nuevas, ¿cierto? La endometriosis en términos generales significa que la parte interna del útero, el endometrio, lo que todos los meses se prepara para un embarazo eventualmente, se sale de la parte interna del útero y se puede implantar en otros sitios del abdomen. Por ejemplo, puede implantarse en la parte de la superficie del ovario, en la superficie de las trompas, en la superficie de la vejiga, y entonces esto hace que las pacientes, al ser un tejido que es hormonalmente sensible, igual al que está dentro del útero, todos los meses ellas menstruen tanto hacia afuera como hacia adentro. Ese es el resumen. Ajá. Porque la realidad es que esto lo que sucede es que cada uno de estos focos de tejido hormonalmente sensible se desprende exactamente igual que el interior del útero mes a mes. Y lo que va a suceder es que esa paciente va a tener su sangrado menstrual también dentro del abdomen. Esto obviamente produce muchísimo dolor. No solamente el dolor se produce a partir de que la paciente tiene irritación dentro de la parte interna de la pelvis, sino que también el colon y otros órganos que están cerca se comienzan a inflamar. Entonces la paciente no solamente tiene los dolores pélvicos de la menstruación como tal intensificados, sino que también tiene colitis, distensión abdominal, pueden llegar a tener otros síntomas como mareos, vómitos, náuseas y demás. El origen, pues realmente hay varias teorías. Una de ellas, la primordial, es la que se llama la teoría de Samson, que la teoría de Samson es que a través de las trompas de falopio, como se conocían antes, o las trompas uterinas, cada vez que la menstruación llega hace un efecto de lo que se llama menstruación retrógrada y entonces este tejido sale a través de las trompas y se implanta dentro de la cavidad pélvica. De hecho, este oviducto o este camino por el cual la sangre o el endometrio sale para implantarse afuera, es el mismo camino, pero al revés, por eso se le dice retrógrado, que camina al óvulo para encontrarse con el espermatozoide. Entonces, ahí hay como una continuidad entre el abdomen y el útero en la parte interna. Entonces, esto hace que las pacientes tengan muchas manifestaciones que pueden estar relacionadas a la parte interna del útero, inclusive a la zona vaginal, y manifestarse dentro del abdomen. Qué interesante esta explicación porque uno se va imaginando, ¿verdad? Claro. Cuando uno está en la escuela le hacen esos dibujitos y le presentan todos estos dibujitos, ¿verdad? Y uno se los imagina realmente. Claro. Y bueno, obviamente las mujeres que tienen esos dolores menstruales mes a mes, ¿verdad? Obviamente también van sintiendo como esa explicación también, como se la está dando. Claro. Y eso que menciona Douglas es también muy importante. Debe doler la menstruación, porque ¿cómo se dan cuenta? Ojo que pasen 7 años, una ventana tan grande para poder detectar o diagnosticar esta enfermedad. Y si, no sé, aparece como a una edad o la puede tener alguien desde los 14 años, o ¿cómo se desarrolla? Claro. Por lo general lo que sucede es eso mismo que estás diciendo, que hay un enmascaramiento de la enfermedad. Es minimizable el dolor menstrual muchas veces, ¿cierto? Porque estamos de acuerdo que el dolor menstrual existe. El dolor menstrual se produce a partir de la inflamación del endometrio como tal por unas sustancias que se llaman prostaglandinas. Entonces, el hecho de que el endometrio todos los meses se tenga que desprender o desgarrar prácticamente va a hacer que haya un dolor. Este dolor no debería de ser un dolor incapacitante, debe ser un dolor tipo cólico, que eventualmente también se tiene que acompañar de un sangrado normal. ¿Y cómo es un sangrado normal?
6 toallas aproximadamente por día, 3 a 7 días de menstruación. Los primeros 3 días es normal que la paciente sienta como un cólico incómodo, pero no debe ser incapacitante para su vida. El retraso del diagnóstico casualmente se da por esto, porque la enfermedad de la endometriosis, otra de las razones o de las teorías por las cuales se cree que se produce, es a partir de todo lo que ya venga desde el punto de vista genético, ¿verdad? Algunos cambios que pueden haber en los tejidos internos y que las pacientes desarrollen esto. Pero en términos generales el dolor, al ser algo común mes a mes, va haciendo que las pacientes alarguen y alarguen y alarguen. Y no solo esto, sino que también en la parte médica se ve que existe un retraso de esto, ¿verdad? Porque se minimizan mucho las cosas. Ahora, ¿cómo se da cuenta uno cuál es otro síntoma pivote que le dice a uno que la paciente puede tener? ¿Síntoma qué? Síntoma pivote, podríamos decir. Pivote. Sí. En medicina se llaman síntomas. Como en rebote. Sí, exacto, que podríamos decir como que son aquellos síntomas que nos dicen, por aquí parece que está la guía. Okay. Y es el tema de que, digamos, el dolor pélvico con las menstruaciones puede tener un montón de orígenes, pero hay cosas que la endometriosis tiene específicamente, y una de ellas es el dolor con las relaciones sexuales. Que el dolor a la hora de la penetración profunda regularmente da molestias y genera también inflamaciones y demás. Y no debería ser así. No debería. En general, la paciente que tiene dolor pélvico durante sus menstruaciones, o lo que se llama dismenorrea, dolor pélvico en las menstruaciones, y tiene dolor con las relaciones, que se llama dispareunia, a esta paciente hay que sospechar la endometriosis. Ahora, el tema que tenemos es la limitante de la edad, que me decías antes, ¿a qué edad llega esto? Entonces, hay pacientes que empiezan a menstruar a partir de los 11 o 12 años, y estas pacientes empiezan a desarrollar la enfermedad porque es una enfermedad crónica. Pero no podemos tener ningún síntoma más que el dolor pélvico que ellas manifiestan, y lamentablemente la adolescente también tiene derecho a tener dolor pélvico, su útero está creciendo, está cambiando, entonces esto puede hacer que se enmascare mucho y hace que se retrase mucho el diagnóstico cuando lo empiezan a desarrollar desde muy jóvenes, el hecho de que el síntoma pivote del dolor de las relaciones no lo tenemos claro hasta mucho tiempo después de que las menstruaciones inician. Entonces eso hace que retrasen las cosas un poco. Y que también a veces no se habla. Muchas mujeres tienen dolor cuando tienen relaciones sexuales y no lo dicen. Correcto. Eso ¿verdad? también. Lo mantienen ahí en secreto. Lo ven normal en muchas ocasiones. Sí. Y no tiene que doler. No debe doler. En realidad hay muchas causas de dolor con las relaciones. Una de ellas es la endometriosis, es la principal. Pero casualmente se comete el error también de encasillar a toda mujer con dolor en las relaciones con endometriosis, y no siempre es eso. Una paciente que tiene dolor con las relaciones puede tener muchísimas causas. Por ejemplo, hay pacientes que ya a partir de los 35 años comienzan a manifestar depleciones de estrógenos y empiezan a hacer cambios a nivel vaginal, en la cual la vagina comienza a cambiar su lubricación, su sensibilidad. Las relaciones son molestas porque ya la vagina no es suficientemente distendible. Entonces, hay muchas otras causas por las cuales las relaciones pueden doler. Y bueno, hay muchos otros temas que se podrían hablar con respecto a esa parte, pero en términos de la endometriosis el tema es ese, que el diagnóstico se retrasa muchas veces por esto. Lo otro que es importante tomar en cuenta, y por lo que uno tiene que tratar de que el diagnóstico no se retrase tanto, es porque otra de las cosas que la endometriosis da es infertilidad. Y ahí es donde está uno de los principales problemas que la endometriosis da, porque el dolor pélvico, pues a algunas pacientes es difícil tratárselo, pero se puede lograr, hay diferentes formas, hay también colegas en anestesiología que se especializan en bloqueos de algología y demás para ayudar a las pacientes que son más refractarias a los dolores. Pero el tema de la fertilidad sí es un tema que muchas veces no se aborda desde inicios de la vida, sino que se comienza a abordar hasta más adelante, ¿verdad? Y hay pacientes que pueden tener endometriosis que son sumamente severas y no manifestar nada de lo que da anteriormente, ni dolor pélvico ni dolor con las relaciones. Solamente debutan con infertilidad. Porque también el tema que tiene la endometriosis es que depende de dónde estén los focos de activación de la enfermedad. Si están muy cerca de algún nervio pélvico, duele más. Pero si están lejos de un nervio pélvico principal, no necesariamente molesta. Entonces también la gravedad de la endometriosis no necesariamente correlaciona con la gravedad del dolor. Hay pacientes que tienen endometriosis severísimas y no les duele prácticamente nada, pero lo que sí correlaciona la severidad es con infertilidad.
Dice por aquí, consulta, ¿la endometriosis tiene que dar sangrado o no es necesario? Es que yo apenas estoy volviendo a tener la menstruación después de tener a mi hija, pero ya llevo año y 8 meses y me está viniendo muy, pero muy poco. Y consulté y me dicen que puede ser endometriosis. Claro, depende, en 1 año y 8 meses después de haber tenido un parto puede ser común que ellas no les baje las menstruaciones, más dependiendo de la cantidad de tiempo que tenga de estar dando de mamar o que esté dando lactancia. La lactancia por lo general bloquea las ovulaciones al punto de que las pacientes tienen trastornos menstruales. La endometriosis no necesariamente se mide por el sangrado, si es mucho o poco, sino por lo que hablábamos anteriormente, el dolor. Entonces, si ella está teniendo en algún momento dolor junto con ese sangrado, pues habría que explorar si la endometriosis está pasando por ahí. Pero ya que ella habla un tema del posparto. Dice que también está teniendo mucho dolor en las relaciones y dolor pélvico. Ahí es donde está el tema. El tema del posparto es que el posparto muchas veces se minimiza en un montón de cosas. El posparto es todo un tema los primeros 2 años, porque la paciente está en lactancia, la paciente iniciar sus relaciones sexuales después de haber tenido un parto o una cesárea, el montón de sobrecarga hormonal que tienen es todo un problema, las pacientes no lubrican igual, tienden a tener dolores por el tema de que los estrógenos no son la hormona que predomine durante un embarazo y la lactancia. Entonces, en el caso de ella, lo más probable es que esté pasando por todos los efectos de la sobrecarga de progesterona que tiene el posparto. Entonces da dolor con las relaciones, da falta de lubricación, puede producir sangrados de estos desordenados. Otra cosa que es importante ver con ella es si en algún momento ya le pusieron algún método de planificación, porque a veces en los hospitales se les pone inyecciones para planificar de una vez saliendo y no necesariamente saben. Entonces muchas veces los medicamentos que se usen para planificar después del posparto influyen en esos sangrados. Y quedamos justamente como desde la parte masculina, cómo abordar el tema de la endometriosis, el trato que debo de tener si mi pareja tiene endometriosis, o como lo escribía nuestra amiga al 5700915, que es nuestro WhatsApp, si tenés alguna consulta, 5700915, que viene saliendo de un posparto, porque todo esto cambia, ¿verdad? Y cambia muchísimo. Claro, sí. De hecho, la dinámica de lo que es la actividad sexual cambia muchísimo en estas dos condiciones. Como hablábamos anteriormente, muchas veces, o resumiendo, hablábamos de que uno de los síntomas que nos marcan o nos guían para endometriosis muchas veces son los dolores con las relaciones sexuales, pero que muy frecuentemente también se comete el error de encasillar todo dolor relación con las relaciones sexuales como endometriosis. Y entonces el tema es el siguiente, en términos de lo que debe de tener la pareja es principalmente tolerancia en todos los sentidos, porque hay varias cosas con respecto a lo que es la actividad sexual en general, no solo en endometriosis. Lo primero es que la mujer es cíclica, entonces el hecho de que la mujer sea cíclica quiere decir que no todos los días tiene la misma cantidad de hormonas y tiene derecho a tener los cambios que tiene. En temas de lo que es actividad sexual, eso es fluctuante, entonces el varón, a diferencia de la mujer, tiene una gran cantidad de testosterona, por naturaleza se mantiene con el líbido más exaltado. Y la mujer es más fluctuante, entonces esto hace muchas veces que la tolerancia sea difícil de tener para la mayoría de los hombres en términos de pareja. En el posparto lo primordial es entender que la paciente en ese momento está teniendo cambios muy abruptos, y tanto los cambios que está teniendo a nivel corporal los está teniendo a nivel vaginal. La paciente reduce sus niveles de estrógenos y la paciente tiene lubricación inadecuada, la paciente eventualmente no tiene deseo sexual elevado. Es importante que la pareja en ese sentido también durante las relaciones tenga la tolerancia de tomar atención a lo que la mujer está sintiendo. Claro. Porque el tema es que muchas veces las pacientes, como hablábamos anteriormente, no lo hablan, ¿verdad? Y ya es muy el tema de reciprocidad en las relaciones sexuales hace que la mujer muchas veces no lo hable y simplemente pues tenga la relación por tener el momento y listo, ¿verdad? No, y es que, bueno, ahora ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero antes era del pensamiento, la mayoría, ¿verdad? De nuestros abuelos y demás,
No, usted tiene que estar para su esposo, Claro. usted tiene que estar disponible para su esposo. Lamentablemente el machismo, ¿verdad? Sí, que llevaba exacto. a tener esas conclusiones. Y esto llevó también para que muchas callaran en muchas de esas situaciones y no lo hablaran, ¿verdad? Exacto, Sí, que tal vez ni siquiera querían, Claro. pero tenía que cumplir como la esposa del Señor, exacto, ¿verdad? Y aunque no. ha cambiado, se arrastra mucho de eso Sí. y con ellos el silencio, ¿verdad? Claro, sí. Y lo importante también que los hombres entiendan justamente eso, que no es un cuerpo solo para tener relaciones sexuales, ¿verdad? No es una muñeca sexual. Exacto, no es ahí solo una vagina, no, donde yo pueda tener ahí placer, sino que es más allá. Es una mujer que tiene emociones, que pasa por diferentes etapas y qué bueno que ustedes como hombres sepan de esas etapas. Ahora estábamos hablando del tamaño. ¿Importa o no importa a nivel de relaciones sexuales? Porque el mito es que entre más grande, mejor, ¿verdad? Sí. Y también el tema de que el tamaño no importa en general, ¿verdad? Y sí, importa en muchos sentidos. Sí importa ¿verdad? el tamaño. Claro, importa en muchos sentidos. Por ejemplo, en términos generales, las pacientes que tienen, por ejemplo, endometriosis o están en posparto, pues obviamente sabemos y es claro que existen penes de diferentes tamaños y grosores. Eso también es otra cosa. La mujer que está en posparto eventualmente no tiene una vagina que se distienda fácilmente, entonces un pene que sea muy largo podría más bien generar dolor fuera de tener placer. Claro. Ahora, el tema del tamaño en términos de placer también en pacientes que no tienen enfermedad de endometriosis o que no tienen ningún otro término de posparto y demás, es que en términos de sensibilidad la mujer sí tiene mayor sensibilidad a mayor alargamiento del canal vaginal. Entonces, parte de la sensibilidad que la mujer tiene viene de ahí, ¿verdad? De que la vagina se alargue, ¿verdad? Constantemente durante las relaciones y sí se logra más si tiene un pene un poco más largo. Ahora, hay vaginas de todos los tamaños también. Eso le iba a preguntar. Claro, la cavidad de la vagina de mujer a mujer cambia también. Claro, sí cambia. Entonces, el tema es que, primeramente, la mujer puede obtener placer a partir de la distensibilidad o del alargamiento que tenga el canal vaginal. Y eso es muy único de cada mujer. Es propio de cada mujer porque va a depender del largo que tenga la paciente también la vagina. Eventualmente la distensibilidad va a depender de eso. Entonces, quiere decir que si la cavidad vaginal es más corta, y hay un pene que es más grande, más largo, va a lastimar y no se va a disfrutar. Claro, podría lastimar y tampoco sería algo que fuera placentero para ninguno de los dos, porque el varón eventualmente tampoco podría disfrutar completamente. Entonces, sí existen diferentes tamaños acoplados a diferentes vaginas. Ahora, ese es el ¿qué tema. pasa, doctor? Sí. Estoy pensando, están enamorados, se quieren, ¿verdad? Y eso se vuelve un problema. Hay formas en las que se pueda llevar la relación sexual si es que el pene no es como para el tamaño de la vagina. Exacto. Aquí no es compatible, ¿verdad? Sí. Buscar la manera porque... Claro. O yo no sé si la pareja terminará. Yo se acomodan ahí. A veces la parte sexual es muy importante también. No, la parte sexual es muy importante. Es muy importante. Ese es el tema y es que muchas veces se minimiza porque como eso es algo íntimo, entonces son cosas que no se hablan. Es cierto. Pero lo que dice Vicky es importantísimo. ¿Qué pasa y qué podemos hacer? Pues la realidad es que ahorita la mayoría de pacientes que tienen este tipo de problemas, lo primero que pasa es que no consultan y no lo comunican. Entonces muchas veces... Y tal vez ya no quieren. Sí, exacto. Uno no quiere, el otro tampoco. Claro, ¿qué está pasando aquí? Exacto. Y muchas veces también llegan las pacientes al consultorio tal vez y le dicen a uno y ya le cuentan después de que ya pasó todo. Entonces ya se dejaron, ya tuvieron todo el burum boom, ya eventualmente no hubo una compatibilidad sexual, se dejaron y entonces yo me doy cuenta como ginecólogo después de que eso sucede. Pero sí es algo que es común encontrarlo, ¿verdad? Muchas personas lo tienen, de hecho hay pacientes que pueden llegar a tener inclusive desgarros por este tema y producen flujos vaginales posteriores que también se asustan un poco porque pueden pensar que son infecciones. Y eso tensa más todavía el tema en la relación, porque ellos no saben exactamente qué es. Si la mujer no lo comunica, pues básicamente el varón no va a tener sensibilidad de hasta dónde puede llegar. Y es que más allá de ser un momento placentero, un momento de disfrute para los dos, se convierte en una tortura. Se convierte en un momento muy, muy tenso. Claro. Y bueno, lo importante es comunicar que se puede consultar por esto,
¿Qué cosas se pueden hacer? Lo primero de todo, pues obviamente nosotros no podemos como llegar y alargar el tamaño de una vagina. Existen técnicas para hacer alargamientos penianos, pero al final de cuentas no es tantísimo y más bien lo que a veces ocupamos es reducir tamaños. En términos Más bien se reduce, más allá de lo que siempre se cree. Sí, exacto, en el término de la paciente que tal vez la o se vacila, perdón, de cómo se vacila, ¿verdad? Que entre más grande mejor. Sí, claro, y el tema es ese, que no todas las vaginas van a tolerar el tamaño, ¿verdad? Entonces, como te digo, no es como una opción manipular el tamaño del pene como para mejorar las cosas. La vagina tiene una ventaja. Y por eso les decía anteriormente que el principal factor que hay que tener en esto es tolerancia y paciencia. Porque la vagina, al ser un tejido distendible, se distiende con el tiempo. Entonces, no es un tema de que de buenas a primeras la presión que se vaya a generar vaya a ser fuerte, porque si no lo que va a hacer es ir rompiendo. Ajá. Y eso va a comenzar a generar tensiones en la pareja. Pero con el tiempo, la vagina puede ir distendiéndose al tamaño del pene que eventualmente tiene como pareja. Ah, como que se acopla. Se acopla, exactamente. Entonces, bueno, es un tema de tiempo. Entonces ahí es donde viene también el tema. A todos nos dio como risa, ¿por qué? Sí, claro. Bueno, porque eso no uno se imagina. Es que yo me imaginé como el zapato cuando uno se compra. Cuando uno se compra un zapato que le queda como primero muy justo. Y ya después ya todo bien. Claro, y también lo otro que pasa, que aunque parezca risible, digamos, el otro tema que sucede es que también las pacientes cuando empiezan actividad sexual a edades mayores, es más difícil también. Entonces, el tema del inicio de las relaciones sexuales, inclusive haciendo una encuesta en algún momento en Instagram, hice encuestas de eso, de cómo habían sentido sus primeras relaciones sexuales, y realmente la mayoría de las pacientes han dicho que no fue nada bonito. El tema antes de, como hablábamos, los tabús, de que pero si era yo la creo que también incluso todo. Los hombres, a veces esa primera vez no es tampoco tan... Sí, es cierto. ¿Verdad? Es cierto. Sí, y es que es como empezar a descubrir muchas cosas en el momento, ¿verdad? Totalmente. Entonces, estar en ese descubrimiento de tantas sensaciones, de tantas cosas, yo creo que la cabeza está en otro lado. Totalmente. Y el hecho de que sea la primera actividad sexual, pues hay que ser realista. Esas primeras actividades sexuales son difíciles. Claro. Para la mujer no es bonito, para el varón tampoco. Muchas veces es frustrante, se trata de hacer penetración y no lo logran. Y esto también se ve en la consulta. Las parejas llegan ya recién casadas después de 3 meses, 4 meses de tratar de tener actividad sexual y no lo logran. Y muchas veces es una cuestión de irse conociendo y de que también esa compatibilidad se vaya dando, ¿verdad? Pero no es tan fácil iniciar el tema de sexualidad en general. Ahora que hablamos de el tamaño del pene, ¿esto es genético, es por herencia o es como la piel de nuestros labios o nuestras huellas digitales que son únicas? O sea, cada uno tiene... Claro. Sí. Igual que la cavidad vaginal. Totalmente, todas son diferentes, las cavidades vaginales, los penes, todos son diferentes y es como una particularidad de cada persona. Porque también todos los mitos que podemos encontrar acerca del tamaño del pene en realidad son mentiras. Inclusive todos los mitos que existan en relación a la parte de razas y demás, hablemoslo abiertamente, también no es cierto, ¿cierto? El tema es que sí es algo muy individual, el tema del tamaño, y también la parte del tamaño vaginal pues tiene mucho que ver. El tamaño también no solamente de la vagina tiene que ver en términos de placer con el largo, sino también con el grosor. La distensibilidad que vaya a generar el grosor del pene sobre la vagina también tiene mucho que ver con esto. Entonces todas estas cosas es importante verlas cuando la paciente tiene dolor. Es muy importante. Y es que se habla de esto precisamente porque se está hablando de dolor, ¿verdad? Y es que el dolor también, como ya nos decía el doctor, puede ocasionar después de la relación sexual infecciones y demás por el pH de las dos personas. Claro, de hecho, por ejemplo, pasa lo siguiente, una vagina y un pene que no son compatibles por la distensibilidad durante las relaciones, y depende también de la intensidad, como hablabas antes, el tema en ese momento no es medible, puede romper también el canal vaginal, y las pacientes pueden llegar a comenzar a tener flujos vaginales que confunden, pueden hacer cambios de pH.
Imagínate después de una relación Claro. sexual lo que puede suceder en una pareja si encuentra un flujo anómalo con olor, tiene que ir a donde el ginecólogo porque ya el flujo es difícil de controlar y tal vez lo que encuentra uno muchas veces es un desgarro vaginal, ¿verdad? Que se produjo durante las relaciones. Bueno, y es que está muy adentro, es algo que no se puede ver tan claro, es algo externamente. que no es tan tangible, ¿verdad? Claro. También muchas veces pasa que las pacientes regularmente, como hablábamos antes con el dolor pélvico y la menstruación, que muchas veces se minimiza el tema de que los dolores menstruales existen, muchas veces también se minimiza el sangrado durante la primera relación sexual. Es común que se les diga a las pacientes y que sepan que van a tener un sangrado durante las primeras relaciones sexuales, pero no saben cuánto. Sea o no sea virgen. No, cuando son vírgenes, en el momento en el que hay himen, en la ruptura del himen puede producir un sangrado. ¿Y siempre sangra o no exactamente? Siempre cuando se logra aperturar, siempre sangra. Que de hecho eso es una de las cosas que yo le pregunto a las parejas cuando me preguntan acerca de las relaciones, cuando están empezando, si les fue bien, si no les fue bien. El principal síntoma es con ellas, si durante la penetración usted sangró, ya el himen está posiblemente abierto. Uno eso tal vez se los dice para no tener que manipular uno, porque uno lo puede ver y yo me doy cuenta. Pero es uno de los síntomas que podríamos decir que dice que el himen se aperturó. Una mujer con endometriosis a la hora de tener relaciones sexuales puede sangrar sin que esté en el periodo. Puede sangrar si tiene focos de endometriosis en la parte vaginal, porque también, como hablábamos anteriormente, la endometriosis es una enfermedad que significa que la parte interna del útero se va a diferentes sitios, valga la redundancia, diferentes al lugar a donde tienen que estar. Así como pueden ir hacia la cavidad vaginal, pueden también haber focos de endometriosis dentro de la vagina. Y muchas veces las pacientes con endometriosis también tienden a tener inflamaciones del cuello del útero que durante las relaciones pueden producir sangrados también. Doctor, vamos cerrando ya este tema hoy, lo que teníamos que saber sobre la endometriosis. Aprendemos con el doctor Josué Vargas, que es ginecólogo y que nos ha acompañado desde las 4:30 de la tarde. Temas muy interesantes donde siempre tenemos que aprender para vivir mejor, para tener una mejor calidad de vida. Totalmente. Así que endometriosis, decías que si se ve a tiempo, también con una medicación adecuada, la paciente puede estar bien. Claro, de hecho, la endometriosis, al ser una enfermedad hormonal, su estímulo básico es la naturalidad del ciclo. Yo siempre le digo a las pacientes cuando tienen endometriosis que el principal enemigo de ellas lamentablemente es la menstruación, porque todos los meses eso va a cultivar que los focos de endometriosis estén cambiando mes a mes, se están inflamando, y no solamente eso, sino que también se vuelven un poco más grandes y comienzan a crecer la enfermedad. Al ser una enfermedad hormonal, muchas veces lo que buscamos es hacer un bloqueo hormonal como tal, ¿verdad? Entonces, muchos de los medicamentos que utilizamos para bloquear el eje reproductivo para anticoncepción no funcionan, porque ya con solo eso quitamos el estímulo natural que se produce desde el cerebro y los ovarios hacia el estímulo del endometrio. Pero hay otros medicamentos que se pueden utilizar de forma continua. Una de las cosas que generalmente pasa con la endometriosis es que se puede diagnosticar la enfermedad, se sabe puede que la paciente tenga la endometriosis, pero el medicamento normalmente que se utiliza para estabilizar la endometriosis como tal, por lo común lo utilizaban durante 6 meses, 9 meses y después lo volvían a quitar. La paciente pasaba un poco de tiempo bien, pero la realidad es que la enfermedad es una enfermedad crónica. La endometriosis es una enfermedad que se mantiene a lo largo de la vida. Al ser hormonalmente sensible, la menopausia indica el momento en el que la enfermedad va a terminar. Entonces, por dicha, en ese sentido, en algún momento termina. Pero antes de eso hay que mantenerla estable con medicamentos hormonales. No se puede quitar el medicamento antes de tiempo porque si no vuelve a la enfermedad. Eso yo siempre se los digo, es como cuando uno tiene un diabético y le quita la insulina. Y lo que yo esperaría es que se le suba el azúcar. Con la endometriosis es lo mismo. La paciente que es muy sintomática, dolor pélvico intenso y demás, pues entonces es mejor mantener la enfermedad estable. Ahora, la estabilidad de la enfermedad más que todo va a ser en aras de que la paciente no tenga síntomas de dolor y que la paciente no tenga síntomas de dolor con las relaciones sexuales y que mejore estas cosas. Lo otro es que solamente el hecho de bloquear el eje reproductivo y quitando las menstruaciones, pues nos ahorramos un montón del dolor que les puede producir. Claro. Pero hay un tema importante con la endometriosis y el tratamiento, y es que la endometriosis da infertilidad.
Y siempre, en todos los casos, hay infertilidad. Sí, de hecho la endometriosis es una de las principales causas de infertilidad conocidas como tal, ¿verdad? La infertilidad hay muchas causas, ¿verdad? Y hay muchos factores que se tienen que revisar, por ejemplo, el factor masculino, las trompas, la parte ovulatoria de la mujer y demás. Pero la endometriosis genera cambios a nivel de las estructuras de la pelvis, que se puede hacer también, por ejemplo, que las trompas se desvíen y no puedan transportar bien el óvulo. El endometrio de la paciente con endometriosis se dice que es un endometrio que tiene un efecto tóxico para el embrión, entonces no permite las implantaciones. Y los niveles de endometriosis van a determinar qué tanta gravedad tiene la enfermedad en términos de infertilidad en ese momento. En algún momento hablamos de que la endometriosis podía que tuviera una severidad alta, pero no necesariamente un dolor pélvico fuerte, ¿verdad? Muchas podrían tener una enfermedad severa y tener dolor pélvico leve. Lo que sí tiene la paciente es que entre más severa sea el gradaje de la enfermedad, ahí sí va a ser más severa la infertilidad. Muy bien, doctor. El tiempo se nos acabó. Claro. De veras que es muy interesante este tema. ¿Dónde lo pueden encontrar si alguien que nos está escuchando quiere una consulta ya más personalizada? Claro, con todo gusto. Yo estoy en Centro Médico Momentum de Escazú. Eso es contiguo Almacén El Rey en Escazú. Los números de teléfono por WhatsApp es 6082-1000 y 6060-1508. También por Instagram estoy como Ginecología DR Vargas. También ahí nos pueden encontrar. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias, Con doctor. todo gusto para servirles. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.